por semana en diferentes escenarios. Igual, pues ya también aquí en Medellín, pues por el tema de la pandemia, pues la oficina está activa. Yo en este momento me encuentro en mi oficina, pero hemos tenido, digamos, unas de actualizaciones interesantes. Al mismo tiempo que la situación que estamos viviendo hoy se nos ha vuelto un cambio de muchos factores, sobre todo el educativo, el tema de quedarnos en casa. También positivamente hemos visto cómo esos espacios se han vuelto más habituales. Al final del segundo mes de la cuarentena que nosotros hicimos, como conecté con muchos de ustedes a través de la plataforma Arquitecto, una serie de webinars, hicimos cursos virtuales, llegamos a un punto por allá como en final de mayo que ya estábamos hasta aquí de conferencias y de, ¿cierto? Nosotros empezamos muy al principio de la pandemia, como a los 15 días, con Camacoli, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Fuimos pioneros, digamos, en ese momento en ofrecer una actividad virtual muy para arquitectos, muy para constructores con el tema de bioclimática. Y nos dimos cuenta como a los 15 días que ya había webinar de todo. Todas las empresas tenían webinar, todas las universidades tenían webinar y ya uno quedaba como hasta aquí de webinar. Se les llenaba la agenda a uno. Yo me acuerdo que montamos, y en la plataforma Arquitectos, ahí en nuestro canal de YouTube, montamos 16 conferencias. Eso fue una cosa, digamos, absurda. Vamos a ver, pues, cómo seguimos con el tema. Nos encontramos aquí en un espacio muy interesante, con una invitación muy linda y la posibilidad, como les digo, de conectarnos, de compartir, de estar aquí haciendo academia, de estar estrechando lazos. Yo me preguntaba si, como en el otro lado, al otro lado de la crisis, estos espacios no se daban antes, ¿cierto? Ahora es mucho más sencillo, ahí hagamos un webinar y ya estamos mucho más activos en el habituados. Sí, más habituados. Más, digamos, le sacamos un poquito más de gusto también. Pero para mí es un encanto porque me permite llegar a amigos, a colegas, conocer nueva gente de esta manera en la que, digamos, en otro momento, pues sería que me invitaran directamente a la universidad y entonces el desplazamiento y el viaje y los costos y se vuelve un poco más complicado. Y como les digo, hemos estado muy activos. Yo he tenido conferencias en Brasil, en Argentina, en Chile también estuve en estos días. Entonces se van rotando y uno se va volviendo como muy habitual a eso. Yo voy a compartir entonces un tema que me dice que me han invitado a hablar como del énfasis de la bioclimática en las zonas costeras. Pero me van a permitir una presentación que armé muy híbrida, de tomar como conceptos muy generales, y voy a ir partiendo de algo muy general como es la bioclimática. Yo siempre, y Mari lo recuerda cuando fue estudiante mío en la especialización y quienes hayan visto mis conferencias, muchos de ustedes van a ver un repaso porque es el mismo discurso que se va a... Un concepto que es poderoso, pues lo enriquece. Al final, lo que vamos a intentar es que vamos a concentrarnos entonces en qué es eso de ese ámbito costero como tal. Me voy a arriesgar, como les dije, tengo una presentación que va a ser muy rápida, muy de concepto y que yo sé que ustedes ya seguramente algunos han visto, entonces me disculpan si son diapositivas muy similares. Y después voy a pasar también como a un análisis de esa cuestión bioclimática. Voy a mostrar un proyecto que pueda recoger un poco esos conceptos. Después me cambio al tablero, que es lo que le está diciendo aquí, que me dejaron poner el tablero para hacer un poco de ese análisis. Y al final nos ponemos a charlar todos, porque seguramente ustedes de la Facultad de Arquitectura, la mayoría de ustedes seguramente profesores, pues tendrán sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias fundamentos también de lo que es esto. Yo creo que de hecho ustedes deben tener mucha más experiencia que yo en lo que es lo costero de la arquitectura. Yo, por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a tratar de establecer un plano común y que esa segunda parte se nos vuelva una discusión mucho más interactiva acerca de esos temas de la arquitectura bioclimática costera. Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí tengo la presentación. Aquí está. Ahí se está viendo. Sí, estamos bien, ahí está. Perfecto.
Yo aquí con mi tablero también me voy viendo, entonces ya sé que estamos en ese Ah, proceso. perfecto, Alex. Bueno, entonces, voy a comenzar planteando, digamos, una inquietud. Yo creo que viene a colación un poco de qué es esto de la bioclimática como concepto. Y va a ser un poquito, digamos, directo a un concepto mucho más amplio. Y es que, aunque podamos afirmar que la noción de una bioclimática en la arquitectura ha tomado mucho auge recientemente, realmente un concepto nuevo de la arquitectura. Y en muchos escenarios académicos se establece que todas las arquitecturas, cualquiera que sean, deberían ser bioclimáticas o tienen algo de bioclimatismo. Eh, la razón por la que hoy conceptualmente le ponemos un apellido a la arquitectura, que es algo que se debate en muchos escenarios ya a nivel de una academia y unos estudios muy profundos sobre epistemología arquitectónica, sobre conceptos, aparecen unas, digamos, ideas un poco más radicales, como establecer, entonces, si uno afirma que hay una arquitectura bioclimática, tendría que aceptar solo por comunicación o por el concepto que hay una arquitectura que no es bioclimática. Por lo tanto, partimos de una noción que al querer caracterizar un perfil de lo que definimos como bioclimático, quizás estemos desvirtuando realmente lo que es la arquitectura en sí. Y eso nos lleva a esta noción muy temprana del libro de Vitruvio de arquitectura, que hablaba justamente de esa relación hace 20 siglos, según las referencias históricas que tenemos, de que había una relación entre la arquitectura y el lugar, y que esa relación se debería manifestar efectivamente por el clima, de ahí viene lo bioclimático, y que esa situación, como lo expresa aquí Vitruvio, porque cuando uno hace estas lecturas, y yo les adelanto un tema, en los libros de arquitectura de Vitruvio, sin ser, digamos, yo leía en algún momento en mi tesis, cuando hice la investigación sobre sostenibilidad y leí un poco eso, que el libro de arquitectura es calificado por muchos como el mejor libro de arquitectura de la antigüedad. Y la evidencia es que también es injusta la calificación porque no es el mejor, es el único. Si hubiera 5 o 10 para uno comparar y decir, no, a mí me gusta más el de otro fulano. Digamos, lo que nos trae Vitruvio es una visión de una arquitectura de hace 20 siglos en el Imperio Romano, pero decir efectivamente como documento histórico cuáles son sus aportes. Eso es un factor. El otro factor que tiene que ver con Vitruvio es quién lo tradujo, ya es en el siglo XVI, siglo XVII, y quienes hemos estudiado este tema, la historia y todo, les adelanto, hay 4 versiones del libro de Vitruvio, de acuerdo a quien lo haya traducido de ese latín arcaico original. En suma, para terminar un poco esa parte de la anécdota y darle paso al tema de la bioclimática, ni siquiera fueron traducidos por arquitectos. De hecho, la traducción más famosa que existe del libro de Vitruvio la escribió un médico. Médico, le gustaba el latín y le gustaba la arquitectura, y tradujo el libro de arquitectura de Vitruvio. Pero bueno, cuando uno lee estos textos antiguos, en ninguna parte va a encontrar una relación que llame la palabra bioclimática. Eso es un concepto que uno sí puede decir que gramaticalmente o como neologismo es un concepto de los años 70, 80, cuando se quiere hacer referencia a la relación del clima y la vida relacionada con la arquitectura. O sea, como concepto la palabra bioclimática es un neologismo, pero cuando uno mira aquí, Vitruvio establece una relación de la Tierra y el Sol. Y esta relación es un concepto amplio del que parte todo el concepto de bioclimática. Y para mí ese concepto tiene una palabra y ese va a ser, digamos, un tema que va a ser transversal en esta charla que vamos a compartir hoy. Esto es un asunto de latitud, es la distancia que hay desde el ecuador terrestre hacia el norte o hacia el sur, y esa posición geográfica en el planeta va a determinar una latitud de los lugares, y esa latitud es la que va a establecer esas condiciones bioclimáticas directamente en la relación con el Sol. Y se hace énfasis en este concepto porque esa relación con el Sol es la que va a determinar 3 factores del clima a nivel mundial. Ahorita vamos a profundizar en eso. El primero es el trópico,
que es donde nos vamos a concentrar como lugar. El segundo está las estaciones, lugares estacionales. Y tercer lugar están los lugares polares. Entonces, digamos que a nivel de latitud y la relación con el Sol hay 3 grandes zonas climáticas en todo el planeta. Pero nuestra especie, nuestra civilización caracterizada por una transformación sobre el entorno, sobre una apropiación sobre el lugar, como Stonehenge que tenemos aquí, Machu Picchu, o una selva húmeda, o digamos, estas condiciones determinan ese lugar, y aquí aparece entonces un concepto adicional que tiene que ver con el clima, y yo pues lo introduciría a un nivel mucho más amplio. De hecho, quien le gusta el tema, hay que estudiar las zonas de vida de Holdridge, porque ahí empiezan a aparecer muchas más interacciones. Profe, ¿Sí? No sé si sea yo solamente, pero le escucho toda la conversación entrecortada. No sé si alguien más, porque yo no me estoy escuchando. Yo estoy escuchándote perfectamente, no sé si... Yo escucho bien también. No, estamos bien, de pronto es tu conexión. Perfecto, escucha. Listo. Estamos bien. Sigue, Alex, por favor. Entonces, lo que tenemos aquí, digamos como en este esquema que yo pongo de introducción, tenemos esas condiciones del lugar, que además se vuelven referentes. Sin duda alguna uno encuentra aquí un referente histórico, conceptual, cultural. Aquí hay otro referente y un lugar mucho más cercano a nosotros, a nuestra cultura, que es Machu Picchu, o una selva como referente. Entonces son referentes del lugar determinados por esta condición de clima. Pero nuestra especie se ha caracterizado también por una tremenda adaptabilidad a las condiciones climáticas, y eso nos permite entonces tener o habitar zonas extremas que ni siquiera tendríamos que decir, o sea, no tenemos que hacer un gran esfuerzo para adivinar dónde vive este señor. Pues es que solamente con verle la ropa, uno sabe que ese señor está en ese lugar de las latitudes que yo le decía. Y en contraposición tenemos este otro señor aquí, ¿sí? Y entonces uno solamente por la ropa podríamos decir, este señor vive en África, este señor vive en el Polo Norte, ¿cierto? Y esta niña puede ser una niña en Bogotá, o una niña en México, o una niña en Holanda. O sea, miren lo que es digamos, la condición de la ropa, de la raza, un poco de la adaptabilidad, pero estamos habituados nosotros a vivir, a colonizar este planeta y vivir casi que en todos sus climas. Entonces, estas interacciones entre el lugar y la gente es la que caracteriza esa arquitectura bioclimática. Pero esto es, de nuevo, para cerrar esta idea, bioclimática tendría que ser todas las arquitecturas. ¿Cuál es el problema? Que cuando la arquitectura perdió un poco su fase científica, su fundamentación, sus análisis, y se derivó mucho más por el tema de lo formal, de lo estético, de lo comparativo, y delegó las partes, digamos, de la matemática, de la cuantificación, de la ingeniería un poco en otras redes, la arquitectura se debilitó conceptualmente. Y en esa propia crisis del diseño, se olvidó esto de la bioclimática. Entonces hoy tenemos que volverle a poner un apellido a la arquitectura para hablar de arquitectura bioclimática. Pero, en conclusión, todas las arquitecturas deberían ser bioclimáticas. Lo que tenemos hoy es un neologismo que toma fuerza, que por lo menos hay que abonarle, que mucha gente ya lo sabe, lo identifica, porque además, como lo he expresado en otras presentaciones, es fundamental que el concepto de la bioclimática trascienda a los arquitectos. Por eso es que yo sigo defendiendo el concepto. Trascienda a los arquitectos y le llegue al público, que le llegue a la sociedad, que le llegue a la gente, porque este es el factor diferenciador de esa calidad arquitectónica en uno de los lugares. Entonces, en esa orden de ideas, esto es un repaso, porque ya saben que esto lo vuelvo a contar, hay una forma de hacer arquitectura ligada a eso, y esa forma parte de estudiar un territorio y unos factores ambientales. Enseguida voy a complementar esto con un pequeño esquema. Estos factores ambientales son propios de un lugar. Esos factores, además, se condicionan cuando aparecen las personas. Miren que es este repaso de lo que estaba viendo aquí. Esta es la gente, ese es el lugar. Entonces aparecen las personas, y las personas tienen una necesidad y cargan a la arquitectura de una función.
Cuando la arquitectura se carga de función, y ahí me voy a remitir a Kant, a Immanuel Kant, cuando en la crítica del juicio está hablando sobre arquitectura y la clasifica como una de las bellas artes, de las bellas artes, clasifica la arquitectura dentro de las bellas artes figurativas. Y la diferencia de la pintura y de la danza y de la música en otro tipo de artes, y clasifica la arquitectura mucho más cerca de la escultura. Entonces dice Kant que la arquitectura es una parte de las bellas artes figurativas y que se comparte en esa categoría con la escultura. Pero dice, y estamos hablando de un texto del siglo XVIII, sí, esto es del siglo XVIII, Kant afirma entonces que las bellas artes figurativas, siendo la escultura un tipo de arte donde el hombre expresa las nociones del arte y la composición de lo que se ve reflejado en la naturaleza. Entonces la escultura es un reflejo de la naturaleza artificiada por el hombre en una figura humana o en un objeto. Y dice que la arquitectura, como bella arte figurativa, se separa de la escultura porque la arquitectura tiene función. Y además de que tiene función, la arquitectura expresa formas que no son posibles que se den en la naturaleza, mientras que la escultura sí. Entonces, esa pequeña diferenciación que hace Kant posiciona la arquitectura en un discurso mucho más amplio, y cuando habla de función, habla de factores humanos. Habla de la necesidad que tienen las personas de habitar los espacios y que esa función, esa imagen arquitectónica no es presente en la naturaleza. Más sin embargo, se tendría que complementar. Todo este discurso nos lleva a esta noción. Sutilmente, cambiamos la noción de territorio como un espacio que es libre, sin intervención humana, un espacio, digamos, baldío, pero cuando aparece la gente y el habitar, el territorio se convierte en hábitat. Y ese hábitat integra tanto la arquitectura como espacio, como la ciudad y el urbanismo. Y ese hábitat se va a ver caracterizado por estos factores ambientales. Pero adicionalmente, esto ya es mucho más reciente, ya que hablamos de sostenibilidad, también hay unos factores tecnológicos, hay unos factores económicos y unos factores socioculturales que también complementan todo ese factor que hay en el exterior. Es un llamado a la complejidad, porque la arquitectura bioclimática, que es esta que está representada aquí, que es lo que nos convoca, va a estar cruzada transversalmente por cuestiones económicas. Tiene que ver con cuánto me cuesta hacer el edificio. Con factores socioculturales están en lo que representa la historia, la tradición y la forma de usar los edificios. Y los factores tecnológicos, para contarlo de una manera mucho más simple, está asociado a la capacidad tanto de los materiales, la técnica y la tecnología necesaria para construir los edificios y operar los edificios. Entonces, con esos elementos nos vamos a ubicar ahora, cuando hagamos el debate, en esos factores costeros de los que queremos hablar. Y en ese orden de ideas, nosotros en el 2015 establecimos entonces que la arquitectura era el diseño de dos fronteras que buscan habitabilidad y que tiene que responder a condiciones humanas y a condiciones externas, tanto socioculturales, económicas, tecnológicas, sostenibles y a factores ambientales. Y que ese fin último de la arquitectura es la habitabilidad. Y esta habitabilidad que tenemos aquí expresada sería entonces una noción que nosotros hemos llamado la noción de un diseño perfecto. Una arquitectura que se debate entre dos fronteras, una frontera externa que responde conceptual, tecnológica, económica, sociocultural a todos los elementos del lugar, del hábitat, y una frontera interna que responde a las necesidades específicas de las personas que tienen cuestiones metabólicas, fisiológicas, psicológicas, emocionales, que van a determinar ese modo de habitar. Voy a aprovechar para contarles también que desde la tradición de la arquitectura, lo primero fue la seguridad, el cobijo, pero hoy esperamos mucho más de la arquitectura que simplemente un techo. Esperamos salud. Con el coronavirus esperamos más habitabilidad, más bienestar y demás. Esta sería la noción clave de eso. Este es un ideal, pero esa, digamos, pérdida de objetividad de la arquitectura de los últimos 40 o 50 años
se ha visto interrumpida por algo que tenemos que aceptar hoy como un diseño convencional, que ignora estos elementos, que no los tiene en cuenta, y que ignora también los factores humanos. Entonces se rompen esas fronteras de la arquitectura, que es esto que tenemos aquí, en esta ruptura. Para mí, en mis estudios y en nuestros proyectos lo hemos identificado como esto se da por azar. Hay veces el proyecto queda bien iluminado o no, hay veces queda bien asoleado o no, hay veces queda mal ventilado o bien ventilado. O sea, cuando no se hace este análisis detallado, esta suerte de proyecto determina por azar y aparece un concepto un poco más complejo. No la tengo en esta imagen, pero la voy a compartir aquí. Por aquí lo puedo hacer. Voy a sacar la pluma y les voy a contar entonces cuál es el impacto de esto. Si yo hago un edificio sin tener un factor de análisis medioambiental, por decir algo, el sol, como tengo acá, voy a ver si tengo un plumón más, un marcador más grueso. Vamos a ver si me gusta más el otro color, el marcador rojo. Cuando yo no tengo un análisis detallado de este concepto del sol, entonces voy a tener una ruptura de esta primera frontera de la arquitectura, y esto que voy a hacer aquí, no raya sobre negro, pero bueno, se rompe la habitabilidad. Esto que yo voy a tener acá va a ser un impacto medible y cuantificable en el edificio. Y entonces se rompe la primera frontera, que es esta, y se afecta la calidad de las personas, y esto tiene un costo. Y esto, mis estimados colegas arquitectos, eso se paga con, ya les voy a decir aquí, vamos a ver cómo me va. Se supone que lo cambié a otro color. Aquí, esto se paga con energía. Grabémonos esto como concepto. La compensación que habría que hacer para que esta gente no se vea afectada por una condición térmica mal planificada en un diseño convencional, significa que esto hay que compensarlo con energía. Con el tema del sol es mucho más fácil, ¿cierto? Directamente aire acondicionado o ventiladores. Pero si esa condición se da aquí, digamos, por olores, entonces se sella el edificio. Si la contaminación es por ruido, siempre vamos a tener que compensar la habitabilidad con algún elemento mecánico. Y cuando esos consumos de energía que se determinan por este concepto afectan a tal nivel los factores con los que se espera de la gente, hay otra ruptura. Voy a cambiar de color, lo voy a poner un poco, pongámoslo aquí en naranja, voy a cambiar el pluma. Cuando la gente, no cambio el color, cuando la gente tiene que adaptarse a una condición interna del edificio que rompe la habitabilidad, se rompe esta frontera interna y esta mancha que tenemos acá va a afectar la ergonomía, va a afectar la calidad de ocupación del espacio, y esto se paga con salud. Esos son los dos costos que tenemos que asociar a una arquitectura que no es bioclimática. Si se rompe la frontera externa, por lo general tenemos que compensar con energía. Entonces hablamos de insostenibilidad. Y cuando se rompen las fronteras internas y no lo resolvemos, estamos pagando el interior, o estamos pagando con la salud y el bienestar de las personas. Ese es el llamado conceptual a entender esto. No se trata de que la arquitectura obedezca una fórmula lineal. Se trata de un abordaje metodológico y conceptual que nos permita siempre anticiparnos a estas rupturas y poder volver a este esquema. Este sería el ideal de un edificio que logra mantener en su núcleo una habitabilidad tal que nos permita entonces tener tanto factores humanos de buen nivel, factores ambientales, en una suerte de equilibrio entre la energía y la salud. Eso es de lo que se trata este abordaje conceptual. Ya para entrar en materia entonces, ¿de dónde viene este cuento de la arquitectura bioclimática? Entonces yo les decía, hay que hacer un análisis del macroclima.
Y lo primero que se determina en el macroclima, vamos a hablar entonces de unas regiones costeras que son estas que están acá, que es lo que nos convoca, ¿cierto? También estaría la región Caribe como tal, pero el macroclima posiciona el lugar donde vamos a intervenir en un concepto, como les decía previamente, latitud en grados. ¿A qué distancia estoy? Claro, aquí está, latitud desde el ecuador terrestre. Y nosotros conceptualmente estamos en el trópico. ¿Qué condiciones climáticas tenemos generalizadas? Tenemos condiciones de radiación solar que podemos decir estables. No somos estacionales, o sea, no hay tanta variación. Hay unas condiciones de nubosidad estables. Ahora voy a hablar en qué concepto se mide esa estabilidad como tal. Hay una humedad del aire que permanece dentro de unos rangos que vamos a ver. Hay un tema del viento, hay un tema de lluvia y hay unos gradientes de temperatura. El gradiente de temperatura en nuestro contexto es 17 grados centígrados entre la máxima y la mínima. La condición de clima del lugar lo vamos a ver en otra escala, pero aquí lo que estamos estableciendo es que en el trópico el salto térmico que se da durante todo un año es más o menos 17 grados todos los días. Un ejemplo, Medellín. Medellín tiene 16 grados mínima promedio y 31 grados o 32 grados máxima promedio de temperaturas. O sea que tenemos 17 grados y eso es todo el año. Entonces, si hablamos de una región costera que pueda tener una temperatura mínima de 23, 24 grados a las 6 de la mañana y unos picos de 40 o 38, 40, vamos a mantenernos siempre en ese rango. Pero si estamos hablando de un lugar macroclimático con latitudes superiores a los 23 grados, un lugar estacionales, vamos a poder tener gradientes de temperatura que pueden estar por el orden de los 50 grados. Esa es la diferencia que hay que establecer a través de la latitud. En un lugar con estaciones, yo puedo tener mínimas de 20 grados en invierno y máximas de 35 o 40 grados en verano. O sea que tengo un salto térmico que puede ser de 40, 50 o hasta 60 grados centígrados. Solo que en nuestro contexto, el salto térmico de los 17 grados se da entre la madrugada y la tarde, o el mediodía, o el pico. O sea, es un tema que se da diariamente. En un lugar con estaciones, esto tarda 6 meses. Entre el 21 de junio y el 21 de diciembre, 6 meses para hacer todo ese salto térmico. En nuestro contexto tropical, no. Entonces, eso ya posiciona nuestro discurso a que hay una arquitectura que debería ser tropical. Y esa arquitectura tropical tiene unas condiciones de clima que va a estar determinada por este gradiente de temperatura. Eso es un estándar. El mínimo y el máximo de cada lugar lo vamos a ver en otra escala. Pero esta es la primera gran idea que hay que establecer, que hay que compartir con los arquitectos y con los estudiantes cuando uno habla de una arquitectura. La arquitectura tropical. Y uno de los grandes retos que tenemos es, ojo con los referentes, porque los estudiantes y a nosotros mismos nos formaron con referentes de arquitectura europea, arquitectura asiática, de Dubái, arquitectura de Medio Oriente y arquitectura de lugares estacionales con formas, con materiales, con texturas que responden a esto, cuando nuestro contexto tiene que responder a esto. Entonces, hay que estar muy conectados con lo que pasa en ese análisis de lugar, y eso es lo que sugiere un análisis de macroclima. Cuando hablamos de mesoclima, estamos hablando entonces de las condiciones de una región media. Macroclima es el planeta y la latitud. El mesoclima habla del clima de una región que pueda tener una escala, por decir algo, de ciudad o una escala metropolitana. Y aquí intervienen otros elementos donde quizás, además de los que ya mencionamos, todos los anteriores del macroclima, aparecen elementos que son claves, como la geografía, este es más determinante, aquí lo voy a rayar, la topografía, me falta uno aquí que es clave, y es la altura sobre el nivel del mar. Esta se vuelve relevante en el mesoclima porque esta va a subcondicionar el clima de una región a otra. Entonces, si nos volvemos acá, yo puedo tener a Pereira
a Cali, que tenemos acá, a Buenaventura, a Ibagué. Aquí están las principales ciudades de Colombia, me falta la costa. Todas estas ciudades macroclimáticamente van a tener una variación de latitud que puede ser, digamos, despreciable, están en el trópico. ¿Qué es lo que determina la diferencia de un clima entre Medellín, Cali, Pereira, Bogotá? Es esto, la altura sobre el nivel del mar. Y ese factor es relevante porque nos va a dar 3 escalas de clima. Ahorita, como les dije en tablero, voy a hacer un esquema para ir cerrando este concepto. En el mesoclima, la altura sobre el nivel del mar es clave porque entre 0 y 1000 metros de altura sobre el nivel del mar vamos a tener los climas cálidos. Y eso es lo que nos lleva entonces, las regiones costeras son climas cálidos en el trópico porque están entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Las regiones templanas van de 1000 a 2000 metros y las regiones frías más de 2000 metros. Ahora, por supuesto que estos son unas tremendas acuerdos o consideraciones acerca del clima, porque tampoco es posible que tú estés en un clima a 990 metros sobre el nivel del mar y estés debatiendo que si estás en la frontera de clima templado. Hay otra variación que hay que hacer ahí. Sin embargo, para poder analizar y cuantificar hay que tener unos puntos en común. Y los puntos en común por altitud nos van a estar determinando la altura sobre el nivel del mar y esas son condiciones mesoclimáticas. La presencia de masas vegetales, la presencia de obstáculos naturales y obstáculos artificiales también modifican el mesoclima. Entonces, ahí hay temas que empiezan a aparecer ya dentro de la fenomenología bioclimática, que es el sol a escala de latitud, ahorita repasamos un poco de eso, pero por ejemplo el viento a nivel mesoclimático tiene unas condiciones diferentes por la presencia de geografía, topografía, masas vegetales o agua. La iluminación es un poco más amplia como concepto de macroclima y mesoclima, tiene que ver también con la disponibilidad de iluminación y nubosidad. Pero en el mesoclima nos ponemos de acuerdo, y yo creo que ustedes identifican, por supuesto, de qué estamos hablando cuando estamos viendo esta imagen, esto es Buenaventura. Entonces estamos hablando de que eso tiene un clima, es en el Pacífico, tiene una latitud, pero esto está a una altura sobre el nivel del mar y eso es una región caliente. Tiene cuerpos de agua, además es un frente costero, entonces tiene, por consiguiente, también altos niveles de humedad relativa. Pero para enfrentar en sí el proyecto bioclimático hay que analizar el microclima. Y el microclima, yo lo diferencio en el concepto de análisis bioclimático entre el macroclima y el mesoclima constituyen referentes de análisis para hacer arquitectura bioclimática. O sea, el macroclima y el mesoclima lo único que te aportan realmente son datos, información, análisis. Pero el microclima sí se puede diseñar. De hecho, el microclima es esa frontera inmediatamente anexa al proyecto y es el que hace esa costura con el urbanismo directo que tiene la edificación que vamos a hacer. Y es ahí donde vamos a tener que enfrentar nuestros esfuerzos conceptuales, tecnológicos, proyectuales para hablar de una arquitectura bioclimática costera. Porque tenemos unas condiciones microclimáticas que se van a ver determinadas por toda la fenomenología, pero también unas condiciones particulares de entorno que van a modificar de una u otra manera el proyecto. Una vez que hacemos este análisis de microclima, entonces tenemos los elementos suficientes para hablar entonces de un abordaje bioclimático, pero a mí me gusta mantenerme en una línea teórica conceptual y me gusta el diagrama de Gibbon, porque nos permite además identificar proyectualmente cuál debería ser ese abordaje, no solamente desde el concepto que resulta de entender la bioclimática o entender el factor de diseño como tal, sino, venga, ¿cómo se responde a esas cosas? O sea, ¿cuál sería el concepto? Y yo aproveché, tomé una ciudad costera, Buenaventura, en el Pacífico, puede ser, tengo ahorita el caso que le vamos ahorita, por ejemplo, es en Cartagena. Entonces, lo que corresponde es hacer ese análisis de temperaturas, que es el que tenemos acá, una temperatura mínima, una temperatura media y una temperatura máxima de Buenaventura. Esos son datos gruesos, datos de IDEAM.
Y estamos hablando entonces que Buenaventura tendría unas temperaturas mínimas 22, 23 grados, 21, 22 grados en la madrugada, por la presencia quizás de brisa y vegetación y demás, y con el tema de radiación y humedad, se va posicionando y Buenaventura fácilmente podrá tener temperaturas superiores a los 34, 35 grados. Pues la sensación térmica es otra cosa. Pero son máximas y medias promedios. Lo que sí sabemos además es que es un lugar tremendamente húmedo y que esa humedad puede oscilar entre 80 y 90%. Se me perdió aquí el cursor. Entonces, lo que nos permite hacer un análisis como este del diagrama de Gibboni es, con datos muy básicos del lugar, hacer un abordaje de cuál sería conceptualmente la forma de entender en estrategias los diseños. Esta información que presentamos aquí, voy a cambiar acá a la pluma, esta información, se supone que lo cambié a rojo. A ver, yo veo, ¿esto tiene que deshacer? Ay, hijo de madre. Yo creo que sí. Borrar todas. Eso. Entonces aquí aparece, voy a cambiarme a rojo. Este análisis que hacemos aquí son los datos del lugar. Esto es lo que identificamos del exterior. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer como arquitectos, a saber en qué lugar vamos a hacer esa intervención. Por supuesto que nos están faltando datos, de dónde vienen los vientos, cuál es el tema de iluminación y nubosidad, cuál es el tema de las precipitaciones, si hay ruido como factor ambiental que pues, es particularmente de las ciudades, pero esto nos permite a nosotros posicionar este lugar diferente, y lo voy a hacer aquí aprovechando que tengo el modelo activo, diferente a este, se supone que cambia el color, pero es más obediente. Lo voy a hacer aquí. Aquí la roja, recuerden, es Buenaventura, pero esto podría ser Bogotá. Y yo siempre lo he dicho, bueno, esto podría ser Medellín, fácilmente. Y Pereira y Bucaramanga. O sea, en este diagrama caben todas las ciudades. Lo que hay que saber entonces es que hay que diferencias, habrá estrategias diferenciadas. Y esta primera parte del abordaje, voy a aprovechar para contarles que esto se hace solamente con 3 datos, las dije ahorita, el dato de mínima promedio, media promedio y máximas promedios, pero si usted hace un análisis de microclima y levanta datos, usted no tiene una curva, no tiene una línea, tiene una nube. Bueno, nunca debe pasar del 100% cuando llueve, entonces todo eso son datos mucho más enriquecedores y lo que hace es que vuelve mucho más, preciso el análisis, pero en simples comparaciones, solo tener estos 3 datos nos permiten saber dónde vamos a posicionar el análisis de nuestra ciudad. Después vienen las zonas de confort. Entonces, aquí conceptualmente, si volvemos al esquema que tenía previamente, hagámoslo con esto, y hagámoslo con este moradito. Lo voy a hacer aquí. Si este es mi territorio, si esta es mi frontera externa, si esta es mi frontera interna, si este es el lugar y esta es la gente, esta línea, cambiemos aquí, pluma, esta línea tiene que ver con esto. Y esta zona de confort tiene que ver con esto, con la gente. Esa es la forma de correlacionar nuestro esquema con el análisis. Si lo que queremos buscar es esa habitabilidad, ese edificio perfecto, los datos del exterior son a los que tiene que responder esta primera frontera conceptual de la arquitectura. Y la zona de confort es a lo que debe responder las necesidades de las personas. Fisiológicas, metabólicas, emocionales, todo. Pero tampoco podemos establecer, digamos, un nivel de precisión alto aquí, porque esto, pues por lo menos como arquitectos, tenemos que hacernos cargo de lo que es fisiológico, de lo que es fenomenológico ambiental. La parte psicológica va a otra escala. Pero ya hay investigaciones que demuestran que una buena arquitectura alivia, mejora las condiciones de habitabilidad de las personas y favorece su salud mental. Así como una mala arquitectura, un lugar que no sea confortable, pues también te va a afectar a nivel psicológico. Pero como arquitectos, por lo menos comprometámonos a este nivel. Y la zona de confort dice que una persona entre 21 y 25 grados
con humedades relativas entre 40 y 80%, 75% va a estar confortable en estado de reposo, porque la función determina otros factores. Por lo tanto, la zona de confort, y esto quiero que quede muy claro, esto es un objetivo proyectual. Esto es un objetivo. Hasta acá es hacia donde nos debemos mover como arquitectos. Y esto es una constante del lugar. Esto es el lugar, esto es la gente y esta es la correlación. La habitabilidad, esta calidad ambiental va a resultar de la sincronización arquitectónica entre esos dos elementos. ¿Y cómo se hace? Entonces, este diagrama, como muchos otros diagramas, nos permiten entonces hablar de estrategias. La zona de confort permisible se puede considerar como una estrategia en cuanto a que amplía las condiciones del confort para las personas, es porque partimos de que la gente tiene un nivel de adaptabilidad al clima que va a estar también diferenciado por cuestiones de cultura o de habitabilidad de la propia región. En otras palabras, las personas del clima frío son más resistentes al frío porque vienen del frío y sus cuerpos están adaptados al frío. Las personas del clima templado estamos en una condición mucho más estable, conectada con una condición de confort, y las personas del clima caliente, en cierta manera, son más resistentes un poco al calor, se han adaptado al tema del calor. Para efectos arquitectónicos, esto nos permite ampliar el concepto de zona de confort un poco más hasta los 20 grados y hasta los 26 grados y medio en la parte superior. Pero esa adaptabilidad involucra otro concepto, el delta de tiempo, que dice cuánto tiempo permanezco afuera o adentro de un edificio y cuánto tiempo tardo en adaptarme. Estudios sobre metabolismo del cuerpo han determinado que el cuerpo humano se puede tardar entre 4 y 6 horas para adaptarse a un clima. Entonces, me invitan a una ciudad, me invitan a Barranquilla, me invitan a Buenaventura, me invitan a Cali, voy de Medellín, y cuando llego me da mucho calor, pero a las 4 horas ya mi piel, ya sudé, ya los poros se abrieron un poco, ya estoy ya adaptado a ese clima, ya estoy listo. Y cuando voy a Bogotá, o una persona del Caribe o del Pacífico va a Bogotá, entonces dice, uy, me fui a la nevera. Pero a las 4 o 5 horas ya el poro está un poquito más cerrado y su cuerpo se adaptó. En arquitectura uno podría trabajar esas transiciones porque además nos permite entonces ampliar un poco más el objetivo proyectual. De ahí para adelante vienen las estrategias. Giovanni las clasifica en dos. Las de clima frío, que son estas, que no aplican para Buenaventura. Entonces aprovecho para decirles, miren, ojo con los referentes. Porque yo no puedo tener como estrategia en Buenaventura el calor que hay al interior de las edificaciones. Tampoco puedo usar el tema del sol. Ni por más frío aparente que tenga, por más brisa que haya, el sol no me va a hacer bien en Buenaventura. Y menos que voy a utilizar calentadores de sol activos. Bueno, el tema de la humedad, el tema en climas muy secos hay que humidificar, en Buenaventura hay suficiente humedad, entonces hay que humidificar. Y esto es para climas extremos, una calefacción convencional, una chimenea, o poner agua caliente, a rotar por el edificio y demás. Pero las estrategias de clima caliente aplican todas para un lugar de región costera. Entonces miren cómo el discurso se va construyendo un poco. Y ya que queremos saber cuáles son las fórmulas, cuáles son las ecuaciones o cuáles son las actividades bioclimáticas de una zona costera, lo primero que usted tiene que revisar, hermano, es protéjase del sol. Cualquier edificio en zona costera que le dé radiación directa va mal, va muy mal. Y si el sol le entra al edificio, va muy mal. Porque usted ya tiene calor al interior y un clima muy caliente afuera, como para que le sume radiación. Entonces se vuelve muy tenaz esta zona donde usted quisiera estar. Entonces, primera conclusión, en zonas costeras, protéjase del sol. Sombra, todo lo que pueda, todo lo que el edificio le dé de sombra. Por supuesto que cuando veamos el tema del detalle bioclimático, entonces ahí empiezan a ver los límites materiales, los límites presupuestales, pero de entrada, y voy a hacer así, ramplón quizás, la primera gran estrategia de protección solar es ¿qué? La orientación. ¿Cómo pongo el edificio?
¿Y cómo aprovecho o cómo me autosombreo? Exponiendo las fachadas más pequeñas a las cargas de radiación solar en la tarde y en la mañana. Preferible tener fachadas más grandes y abiertas a norte o a sur, porque el sol aquí es, digamos, por épocas, en junio o en diciembre, y proteger una incidencia solar en fachadas norte o en fachadas sur es mucho más sencillo y digamos que en términos de materialidad es mucho más eficiente. En ese escenario, entonces, la arquitectura de zonas costeras en Colombia debería tener como primera estrategia, oriéntese bien. Claro, con la orientación vienen otros factores, la vista al paisaje, la vista a la mar, la vista a la sierra, la vista al bosque, la vista a la playa. Son otros elementos, pero de lo que se trata esto es de identificar que si coincide la vista con el calor, entonces tengo que pasar a otra estrategia, una estrategia de materialidad y pieles. Pero lo primero que uno tiene que hacer en la arquitectura tropical costera es oriéntese bien. Claro, seguramente alguno de ustedes está pensando que es el más de malas del planeta porque le toca diseñar una casa entre medianeras o un edificio entre medianeras y ese es el norte. O sea, le tocó todo el poniente y esa en zona costera. Entonces aquí la estrategia ya es otra. Pero si usted tiene un lote abierto y puede orientar el edificio, siempre la primera estrategia de protección solar es oriéntese bien. La segunda es el control del sol, ya sea por doble piel, por materialidad, con aleros, con diseño, guau. En términos generales, de aquí van a empezar a aplicar las siguientes estrategias. La masa térmica aplica en el sentido en el que tengo un calor acumulado en el exterior y en la medida en que yo tenga muros o paredes, porque la masa térmica se va a determinar por la materialidad del edificio, en la medida en la que yo tenga una masa térmica elevada, ya sea, como les digo, en la composición material del edificio o en la composición espacial del edificio, entonces yo voy a resistirme a ese calor que ingresa. Sin embargo, esto hay que cruzarlo con el tema del sol. Y hay que entender entonces que paredes gruesas, digamos a naciente o poniente, van a permitir entonces que esa radiación se consuma más por conducción al interior del edificio y no ingrese al interior del espacio. La otra gran estrategia de masa térmica, y entonces aquí va con el tema, es que, porque la voy a ir relatando aquí, ya dije, para zonas costeras deberíamos orientarnos bien, pero para zonas o para lugares podríamos tener masas elevadas en materiales y también tener grandes alturas. O sea, los edificios de zonas costeras deberían ser más altos. ¿Por qué? Porque la masa térmica también es el volumen de aire contenido en los espacios en metros cúbicos. Esto es un 3. Ahí está. Entonces, si tenemos esto, materialidad y altura, estamos incrementando la masa del edificio. Ahora, eso es un esquema muy básico. Pero aquí hay un pero. Primero, orientar bien un edificio no necesariamente significaría un sobrecosto del edificio. Es un tema de cómo lo pone. Si la orientación tiene problemas de topografía o como les digo hay otra condición de loteamiento urbano y demás, pues bueno, nada que hacer. Se descarta la orientación y se adecua a la orientación que tenga el lote. Pero cuando hablamos de masa térmica, necesariamente, aquí, va a tener un impacto necesariamente económico en el proyecto. Puede ser relevante, puede ser que no, pero incrementar la masa de un edificio siempre tiene un costo económico. No necesariamente tiene que decir que es elevado, pero tener mayores alturas significa más materiales. Sin embargo, en la ecuación del balance energético y de habitabilidad puede resultar muy buen negocio. Tampoco significa que no podamos hacer edificios. Pues, o sea, este es el esquema básico para esa arquitectura costera, pero es que la arquitectura costera no son casas de paja ni casas unifamiliares de un piso. La arquitectura costera también tiene edificios, también tiene, digamos, edificaciones convencionales, pero yo puedo mantener en esos edificios, digamos, las losas un poco más altas. Entonces, lo que estoy procurando siempre es mantener mayor volumen al interior de los edificios porque eso le favorece al desarrollo bioclimático pasivo del edificio. Además,
Invertir en materialidad bajo este concepto significa una inversión en lo pasivo, no en lo activo. Entonces miremos la ecuación como sería al revés. Si por presupuesto no puedo levantar la altura libre de mi espacio, un espacio más pequeño se va a calentar más, tanto por ocupación, por gente adentro, por equipos, como por el calor exterior. Entonces tengo que poner aire acondicionado. ¿Qué tal si yo tengo volúmenes más altos, pero tengo aire acondicionados más eficientes? O tengo ventilación cruzada, que es otro fenómeno. Entonces puedo mantener un edificio que gasto más material, pero es que la inversión en material de un edificio es una vez, es cuando hago el edificio. En cambio, el uso de la energía es durante la vida útil del edificio. Entonces, esta es la forma de ir correlacionando esos factores. El enfriamiento por evaporación no aplica, porque el enfriamiento por evaporación habla de que si el aire está seco, y miren que por eso la estrategia se marca decididamente en la medida que yo puedo tener temperatura del aire versus humedad, que es esta línea que tengo aquí. Entonces, en la medida que el aire es más seco, pues si le echo agua por un factor adiabático, lo que va a suceder es que el aire se va a refrigerar un poco. Eso es un aire acondicionado natural, o sea, échele agua al aire, pero siempre y cuando sea el aire seco. Pero en Buenaventura o en una región caliente, el aire ya tiene agua. Eso es como un Transmilenio lleno. No le sube nadie más. O sea, el tema es que ya está casi saturado. Entonces, esta estrategia no aplicaría tanto. Entonces, quien haya leído en la bibliografía que tener un muro de agua o que tener una fuente o que tener un espejo de agua favorece al enfriamiento evaporativo del edificio, tiene que revisar en qué humedad está aquí, porque simplemente no le va a funcionar. Eso funciona muy bien en climas cálidos, secos. Pero cuando uno está al lado del mar, tiene un montón de brisa, tiene un montón de evaporación, entonces es difícil que encontremos esa correlación. Entonces esta la podríamos ir quizás descartando un poco de las estrategias bioclimáticas para arquitectura costera. La alta masa térmica y refrigeración nocturna es una combinación entre ventilación y un tema de noche, pero la ventilación nocturna quiere decir el edificio lo dejo de noche para que pierda el calor acumulado del día y cuando lo empiezo a usar por la mañana está fresquito. Eso es una condición propia de algún tipo de edificaciones. Por ejemplo, espacios educativos se pueden dejar abiertos, pero ya sabemos, y es un tema que lo hemos debatido en muchas conferencias y todo el asunto, es que por lo general los climas húmedos y los climas costeros no son solamente un problema de humedad y de calor. Está un montón de bichos, murciélagos, mosquitos, animalitos, y que además de noche son atraídos por las luces y se vuelven un lío. Entonces esto también hay que revisarlo muy bien en qué pasa con la fauna, porque ateca, y qué pasa con la entomofauna, con todos los insectos que puedan estar aquí. Y las regiones costeras, pues sabemos que son ricas y son biodiversas en este tipo de impactos. Entonces también hay que tenerlo en consideración. Pero en suma, la segunda gran estrategia, porque las que he relatado son un poquito más adicionales, la ventilación natural es fundamental. Que usted además le ayude al espacio interior con dos factores. La velocidad del viento, que es, digamos que sería el principal factor, porque por ahí la diferencia de temperatura no es tan positiva. En las regiones costeras, el aire caliente, pues el aire afuera, igual está caliente el mediodía. Entonces, ahí la ventilación natural tiene más que ver con la velocidad y con la posibilidad de que un ambiente interior pueda sacar fácilmente el calor que está acumulado al interior del espacio. O sea, lo que yo tengo aquí al interior, que la ventilación me permite evacuar siempre esto. Pero sabemos que la velocidad puede ser un factor favorable. La velocidad del viento tiene relación de que más o menos por cada metro por segundo, un metro por segundo de velocidad del viento, se reduce la sensación térmica en 1 grado centígrado. Aproximadamente, menos 1 grado. Quiere decir que si yo estoy con aire a 32 grados, pero me da una corriente de viento, una brisa, una fresca de 3 metros por segundo, entonces yo me voy a sentir a 29.
Y si además estoy a la sombra, me puedo sentir un poquito más, a 28, y puedo acercarme a la zona de confort. Y por eso es que aquí además se agrega entonces la posibilidad de que eso también sea mecánico, de que usted tenga ventiladores. En términos prácticos o en términos de inversión, siempre va a manejar menos voltaje y más eficiencia un ventilador que un aire acondicionado. Las escalas de inversión son demasiado contrastantes entre lo que me cuesta un ventilador mantenerlo, que se vuelve en regiones costeras, se vuelve un electrodoméstico de primera necesidad, porque la siguiente escala es un aire acondicionado. Entonces aquí es donde se pone complejo. Ahora, hay que considerar que se puede hacer una arquitectura costera pasiva, con muy buena sombra, con muy buena ventilación, y lo que logre bajarle a esas temperaturas y incrementarlo con la adaptabilidad que tiene la gente para encontrar un punto medio. Pero habrá espacios donde hay mucha concentración de gente, como centros educativos con estudiantes, centros comerciales, oficinas, donde además de la gente y los equipos, sí o sí, ya el clima está mal, hay que poner aire acondicionado. Por lo tanto, la bioclimática no es el edificio que no usa energía. La bioclimática es el edificio que usa la energía correcta, en la escala precisa, antes de pasar al aire acondicionado. Entonces, aquí es donde hacemos esa variación y ese análisis. Muy probablemente, muchas edificaciones en Buenaventura o en zonas costeras requieren aire acondicionado. ¿Por qué? Porque están en un clima demandante. Pero adicionalmente a esto hay que ponerle deshumidificación, porque la humedad en el aire también afecta el bienestar y la forma en la que la gente se interactúa con los espacios de los edificios. Aquí, específicamente, vamos a hablar entonces de que esas condiciones de habitabilidad bioclimáticas en zonas costeras son determinantes por un factor que llamamos higrotérmico, que es la relación entre temperatura y humedad, que es lo que las hace particulares frente a otras regiones o frente a otros tipos de mesoclimas o microclimas. Y ese factor higrotérmico está en la conjunción del sol y el viento. Por lo tanto, para hablar de arquitectura bioclimática costera, usted tiene que estar en capacidad de hacer muy buenos análisis de control solar y muy buenos diseños de ventilación. Por ahí la iluminación y la acústica terminan siendo factores adicionales al proyecto, que pueden afectar la habitabilidad, pues claro, pero una arquitectura costera o una arquitectura de litoral tiene que ser muy bien protegida del sol y tiene que ser muy bien protegida de la humedad y tiene que ser muy bien ventilada. Entonces se vuelve un esquema que va a dar relaciones ya en sí con lo que son los abordajes y las materialidades y las formalizaciones de los proyectos. Este es el resumen. A la final, las estrategias que están aquí diferenciadas entre climas fríos y climas calientes van a depender de dónde pongo yo la ciudad, de cuál es mi análisis. Y eso es un análisis bioclimático básico. Ese sería el caso de Buenaventura. Este sería un diagrama de Gibboni para Buenaventura. Y estas serían las tres principales estrategias. La protección solar, la 8, aquí está. Aplicar el confort permisible. Capaz que en esta región una persona de 28 o 29 grados, aún, si es una persona del interior, vais a estar con mucho calor. Pero una persona de Buenaventura puede tener un nivel de adaptabilidad hasta 27, 28 grados y no la va a sentir tan mal. Tampoco es para resignarse, pero puede tener esa capacidad. Pero aquí hay que poner énfasis en la zona de confort, en la protección solar, en la ventilación natural y sobre todo en la deshumidificación del aire. Ahorita hacemos entonces un pequeño ejemplo de cómo podría ser esa formalización, ese ejercicio cuando pasemos al tablero. Y ese es el cuadrito de las estrategias. Muy básicas, establecer o mirar cómo simplemente podemos tener, primero nos protegemos del sol, paredes que resistan a la masa térmica y el edificio es un poquito más alto, y ver de esas estrategias cuáles funcionan para ese clima. Entonces, vamos a ver un proyecto. Aunque este proyecto era un poco más amplio e integral, no quisiera, no me voy a ir específicamente a la arquitectura. Como un proyecto arquitectónico, eso lo podemos ver, digamos, a nivel conceptual y se puede hasta discutir. Lo que es relevante de las intervenciones que hacemos
Y por eso escogí este proyecto, porque además, bueno, hemos hecho proyectos como PBG en regiones costeras, pero digamos que a nivel edificatorio, las condicionantes del edificio por protección solar, por ventilación, por ruido, por bioclimática en general, van a ser obviamente más exigentes, pero se tienen que resolver. Pero cuando estamos hablando de regiones costeras, vamos a tener entonces, adicional, y esa es la razón por la que escogí este proyecto para contarles, se va a volver determinante el urbanismo, porque el urbanismo es una muy buena estrategia para contrarrestar esa condición de microclima exterior. Quiere decir, el control de la radiación en superficies, ya sea por sombra o por vegetación, la siembra de árboles para mejorar esos microclimas próximos al edificio y el control tanto del agua, las escorrentías y todo lo que uno puede hacer. Y este proyecto es un proyecto que presentamos para un concurso en el 2016, quedamos de terceros. Eso viene siendo como primera princesa, ¿cierto? Reina y reina, primera princesa, sí. Un proyecto que hablaba también además, y valga la aclaración, ojo, que las zonas costeras, que es la pregunta que me hizo Gemay cuando me invitó, o Gemay cuando me invitó es, ¿qué pasa con esto? Porque si nos vamos a poner entonces a hablar de arquitectura bioclimática para una condición tropical y costera, les tengo noticias, esto se va a volver un tema determinante. Y el cambio climático en las zonas costeras se va a ver, primero por lo que afecta a todo el planeta, más temperatura, obvio. Los ciclos del agua están cambiando, entonces hay grandes avenidas torrenciales y grandes periodos de sequía. Pero hay un factor adicional en las zonas costeras y es el incremento del nivel del agua del mar. Ya hay escenarios de planificación donde sabemos que progresivamente se va a perder frente costero simplemente por el incremento del nivel del mar. Se está derritiendo los glaciares. Es una realidad que nos puede llegar a afectar en unos 40 o 50 años. Y como nosotros somos una especie inmediatista, ¿sí o no? Como somos una especie o una sociedad que no pensamos más allá de 4 años, porque si pensáramos más allá de 4 años no tendríamos los políticos que tenemos, ¿cierto? Alcaldes de 4 años, tampoco quiero decir que sean de 36 como los de Putin. Vieron a Putin que Putin ya va a ser como el zar de Rusia, el nuevo zar, ¿cierto? Y ni hablar pues de Maduro, y ni hablar pues de los grandes, digamos, de los grandes dictadores o los grandes gobernantes que se caen en el poder. A la final, si es de izquierda a derecha, da como lo mismo, es que uno no tiene para dónde mirar, ¿cierto? Pero lo que está pasando a nivel sociedad y a lo que nos tenemos que enfrentar en las regiones costeras es que esta realidad nos va a tomar tarde que temprano y no tendríamos que estar esperando a que se inunde una ciudad para tomar una relación. Y este proyecto lo traigo a colación era por eso, porque nos permitía plantearnos el reto de cómo enfrentar estas condiciones en una condición además de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces yo los invito a que esa reflexión sobre arquitectura bioclimática, regiones costeras, involucre los factores que tienen que ver con cambio climático y con adaptación y mitigación. Y uno de los elementos que encontramos nosotros a nivel de investigación es la más grande y mayor estrategia que pueda tener un proyecto urbano arquitectónico o una ciudad para enfrentarse a esto es la protección de los bordes costeros, como este que estamos viendo acá. Y aquí aparece una cosa que seguramente es mucho más familiar para ustedes que para un arquitecto de Medellín o que para un arquitecto de Bogotá, y es el manglar. Y sabemos que los litorales, tanto tropicales como el Pacífico, son ricos tanto en manglar como en esa vegetación costera, porque esa es la primera gran forma de protegernos y adaptarnos a esa condición, ¿sí? Lo más curioso de este proyecto, un proyecto que enfrentamos de concurso, es que nosotros lo que dijimos aquí es hay que mejorar esa condición para hacer una protección frente a las condiciones de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Pero el concurso que se ganó, se lo ganó una empresa de cachacos, de Bogotá, que mandaron a hacer unos edificios. Y como todo el mundo cree que el progreso es hacer edificios y hacer viviendas, entonces se cagaron el proyecto. No voy a decir quién, ese está famoso, pero tampoco es el otro más famoso que hace Biblioteca Negras que se autodestruye, no.
Hay muchos otros arquitectos tan igual de malos o igual de perversos que también se ganan concursos. El punto es, ¿por qué no reflexionamos en estos elementos y trabajamos más esas condiciones del borde costero, del clima, y a esto le agregamos también lo socioambiental y lo socioeconómico? Porque si no hay un soporte socioambiental y socioeconómico para el desarrollo de los proyectos, entonces tampoco vamos a tener un gran impacto. Y esto es un análisis que hicimos nosotros, miren. El tema era un barrio, el barrio Boston en Cartagena. Aquí está la Hacienda de Gala Virgen, ¿cierto? Como referente. Esto ha perdido el manglar, de hecho esto termina siendo una cloaca, como muchos cuerpos de agua culturales. Lo que nosotros proponíamos entonces es, ahora también es la escala de intervención, miren, ese es el barrio Boston. Y la intervención dice, vea, tenemos plata para hacer esto, pero es que el problema de la cuenca es todo esto. Entonces miren que también las escalas, el planteamiento del problema era una microcuenca, solamente solucionaba el 20% del problema. Lo que hay que hacer es todo el modelo de gestión. Por eso es que esto trasciende el tema del urbanismo y trasciende al tema de la planificación. Y este esquema me gusta mucho, es uno de los más completos que hemos desarrollado, es porque establece metodológicamente cómo hacer intervenciones en proyectos que tengan un objetivo de sostenibilidad. Y lo que hay que hacer metodológicamente es encontrar esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo socioeconómico a una región costera? ¿Cuáles son los factores de riesgo físico? Que son estos que están acá. Esta presentación les queda, yo se las envío, la paso a llenar para que la compartan. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Que son todos estos, miren. ¿Qué hace más vulnerable la arquitectura de la región costera? ¿Cuáles son las amenazas? Aquí está, miren, por cambio climático y por factores culturales. Y a cada indicador de esto, ascenso sobre el nivel del mar, ocupación urbana y crecimiento económico, desconoce procesos de estructuras naturales, ausencia del sentido del lugar, y mayor frecuencia de periodos de sequía y de lluvia, incremento en la intensidad de precipitaciones. En Buenaventura estuvieron inundados hace unos añitos, ¿sí o no? Hubo una inundación así, pues es que esto empieza a pasar. Se va volviendo a hacer en estos escenarios. Entonces, todo esto hay que analizarlo. ¿Cuáles son todos estos factores? Y lo que hace un equipo interdisciplinario, además porque eso no le cabe en la cabeza a un solo arquitecto, lo que hace el equipo interdisciplinario en este sentido es volver todo esto indicadores. Miren, todos los factores. Entonces vuelvo al esquema que les presenté en la primera diapositiva. El afuera, que es todo esto, y volver esto estrategias. Nosotros para este proyecto decidimos entonces que había 3 estrategias. Esto conecta aquí, esto conecta acá, este conecta con este y viene para acá. Entonces aquí hay que hacer primero un diseño de paisaje, infraestructura verde, ecoeficiencia bioclimática y una sostenibilidad de la sociedad. Y cada uno de esos elementos son estrategias. Son acciones puntuales y aquí está, miren. Me gusta este esquema porque entonces me dicen, ¿cómo es la arquitectura bioclimática para zonas costeras? Pues mire, hermano, es esto. ¿Qué le está faltando? No le está faltando sino como el 90% de todo lo demás que hay que tener en cuenta para hacer los proyectos. Como es la gestión del agua, como es la gestión de la energía, como es la gestión de los residuos, como es la gestión de la movilidad, cómo son los tratamientos, todo esto que estamos viendo aquí a nivel de conceptual, cómo nos vamos viendo, cada uno de estos se vuelve elementos de acción urbano-proyectual, urbano-arquitectónica, que van a caracterizar los espacios, los edificios o el urbanismo. Esto se tiene que volver espacio, se tiene que volver ambiente construido con esas estrategias. Y entonces eso es lo que planteamos acá. Conocer, por ejemplo, los caños o los canales con el tema del agua, conocer los temas de la absorción, el tema del ciclo hidrológico es fundamental para evitar inundaciones, para tener la mejor relación con el agua en los frentes costeros, que es importante, para disminuir la contaminación. Entonces esto es solamente decir, vea, el ciclo hidrológico en los bordes costeros es determinante porque en la medida que impermeabilicemos el suelo, estamos incrementando la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Y esto es lo que pasa, que uno se pregunta, ¿por qué la Mojana se inunda cada 4 o 5 años? Y lo más curioso es que la inundación de la Mojana es por la impermeabilización en Bogotá, en Medellín, en el trópico, arriba,
que baja cargada para todos los fuentes de agua y ya no hay capacidad ecológica para eso. Pero en los lugares específicos, perdón, en los lugares específicos habría que empezar a trabajar la intervención urbana con mejorar la infiltración en el suelo, disminuir las escorrentías. Miren, cuando usted urbaniza todo e impermeabiliza, la infiltración es del 0%. Hay que apostarle infiltraciones, siquiera del 30%. Incrementar la retención e incrementar la evapotranspiración con las especies o con la vegetación. Y eso hace que los niveles del agua se puedan manejar bajo un nivel de control y efecto. De aquí para adelante empiezan a aparecer entonces estrategias ya en el tema del agua, los conectores. Esta es la propuesta que hicimos para ese proyecto. Sembrar manglar, proteger el manglar, tener fuentes de tratamiento de aguas, hacer ciclo del agua, aguas grises, aguas negras, hacer todo un tema desde la escala arquitectónica hasta la escala urbana. Un modelo de gestión de esos temas. Temas de paisajismo. Ya estamos en mora, o ya estamos entendiendo que los canales, en concreto, es el progreso de los años 60. O sea, ahí hay un retraso. Quien crea que canalizar una quebrada, o meterle un box culvert, o meterle un canal es progreso, estamos en la puta olla. Ahora lo que hay es que abrir los frentes de agua, permitir que se autorregulen, permitir que la vegetación endémica se controle, y sobre todo no echarle ni basura ni mierda. Eso es fundamental. Mantener los cauces de agua limpios, porque para eso tenemos alcantarillado, para tener tratamiento de agua y petar. Entonces miren que se vuelven intervenciones mucho más, digamos, mucho más integrales. Y lo otro es, siempre la vegetación del lugar, que es la vegetación que se adecua al clima, sabe mantenerse en estas condiciones y que además es lo típico. Y con eso uno va componiendo esa arquitectura de esas zonas. Y empieza a establecer modelos de gestión, cómo se mueve la gente, cómo camina, cómo se desplaza, por dónde, si son redes peatonales, si son redes de bicicletas y demás. Y otro factor importante que hay que entender aquí es las diferentes escalas de intervención en los espacios, las diferentes magnitudes, pero esta que viene acá, un poquito más adelante, que hay diferentes secciones del proyecto, esto sí es fundamental. Que yo trato también de decirle a mis estudiantes y a los arquitectos con los que comparto, porque estamos siempre en consideración que la arquitectura es estática. ¿Y por qué no empezamos a planificar qué pasa con los edificios o el urbanismo a 5 años, que es este que tenemos acá, y qué pasa a 10 años? ¿Y cómo queremos que sean 10 años? Bajarnos de la idea de lo inmediato del urbanismo. Y cuando uno habla de urbanismo, habla de unas escalas que se miden en décadas. Para que hagamos una idea de esto, que es de esas ideas que ando reflexionando ahorita, el proceso arquitectónico edilicio se mide en años. Construir un edificio dura meses, o un par de años, o 3 años. Pero construir ciudad dura décadas. Entonces son las diferentes escalas temporales. Y uno tiene que pensar cómo son los edificios a 5 años, pero cómo es el espacio público en 10. Porque los árboles tardan 8, 10, 12 años en crecer. Entonces hay que entender muy bien cómo proyectamos también el tema del tiempo en esas escalas. Entender hoy lo relevante que es mantener los ciclos hidrológicos con los cuerpos de agua, disminuir la contaminación y hacer entonces esas estrategias. Y por supuesto, como arquitecto, llegar con todo el paisaje para que esto de una vez construido dure de una manera estable, de una manera que se mantenga perenne. ¿Por qué? Porque aquí también hacemos intervenciones que tienen que ver con la materialidad y con la calidad del espacio. Porque para estar reparando cada 4 años, pues tampoco vale la pena. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas, con modelos de gestión que vayan en esos términos. Esta era nuestra propuesta, así era como nos entregaban el espacio, deteriorado. Como les digo, el proyecto que ganó este concurso mandó a hacer unos edificios aquí, fatales. Nosotros decíamos, venga, dejemos que el manglar se restaure, esto es manglar, y esto es una buena forma de tratamiento a una zona costera, dejar que la naturaleza se reintegre. ¿Qué encontramos? Miren aquí la escala, que la naturaleza haga su frontera aquí. Solo propícielo, no le eche mierda, no le eche basura y no le eche cemento.
y proteja lo que crezca aquí. No sé si sabían, con seguridad que ustedes lo saben, algunos de ustedes, el manglar es el ecosistema más eficiente que tiene el planeta. El que mayor CO2 capta, las mayores zonas, cuestiones de biodiversidad, de vida, de peces, de riqueza, de oxigenación, mejor dicho, es el ecosistema más sofisticado y más eficiente de todo el planeta. Le da por el tales a cualquier ecosistema en todo el planeta, pero esa condición se paga de una manera muy cara. Tristemente, el manglar es el ecosistema más vulnerable y más débil en el planeta. Entonces, miren qué importante saber esto cuando estamos haciendo este tipo de actuaciones. Tenemos el Ferrari de la ecoeficiencia, pero es un Renault 4 en vulnerabilidad. Entonces, es como esa condición de punto que hay que entender y que hay que entender desde otras escalas. De ahí para adelante, detalles, porque para eso hay tecnología. Para eso está la posibilidad de entender muy bien cómo hacemos estos tratamientos. Y uno puede tener aquí, y ya hay mucha tecnología para esto, tanques de sedimentación, tanques sépticos, de tratamiento, que le permitan el agua que llegue aquí, a la ciénaga, con tecnología que además, depuraciones que pueden ser superiores al 90%. Lo que nosotros usamos aquí, usamos convencionalmente, es un tubo con mierda al 100%. No, miren, para eso hay vegetación, para eso hay plantas, para eso hay tratamientos y hay fitorremediación y la naturaleza se encarga de eso. Y lo mejor, esto vale un huevo, pues. O sea, pues que eso vale 5.000. No, eso no vale nada, eso solamente es saberlo. Entonces eso es un tema que tiene que ver con el urbanismo. De ahí para adelante el tema de la materialidad pues se vuelve relevante. La gestión, porque también hay que educar a la gente hay que decirle, mire, recoja la basura, recicle, disminuye el impacto ambiental. En un estado convencional, lo que hemos identificado es que este es un estado bajo, pero entre el 55 y el 70% de la basura que sale de los hogares es carga orgánica, residuos orgánicos que se pueden compostar y que eso se puede volver abono, se puede volver energía, biocombustión. El 35% es reciclable y lo que es realmente basura, ¿cierto? Es esto. Esto es. Entonces imagínense el impacto en un relleno sanitario con una tasa de depósito de esto. Y esto no es un problema de la empresa prestadora de servicios. Aquí llevan años intentando. Esto es un problema de ustedes reciclen su casa. Es un tema de educación, es un tema de modelo de gestión, es un tema que arquitectónicamente usted tendrá que ayudarle al señor o al cliente dejándole un espacio correcto a nivel urbano y a nivel arquitectónico para que haga una correcta gestión de los residuos. Entonces, voy a cambiar de tablero para hacer entonces la última presentación. ¿Cómo estamos de tiempo? Es que yo me dejo llevar, no sé, o ya se me acabó el tiempo. Sí, Alex, es 5:30, pues teníamos media hora para preguntas. No sé si de pronto lo hacemos en unos 10 minutos y dejamos los últimos 20 para preguntas, no sé, Hágale, sí, o no paramos sé. ahí, Ustedes sería dirán, usted sabe, como ese dicho, hay un meme por ahí de un borracho en México que sale así de una fiesta todo llevado y dice, puta, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No. Yo opino que continúe. Emay, ¿por qué no Es breve lo que me falta. Lo que pasa es que yo pensé que eran las escriben las preguntas mientras? Yo me emociono y me dejo llevar. Sí, por favor, hagamos lo siguiente. Alex, termina Eso, con los adelantar que escriban dibujos las preguntas. y por favor Listo. me vayan escribiendo las preguntas y yo escojo al azar varias para que el tiempo nos alcance y podamos terminar la charla completa con Alex. Escoja las fáciles. Listo. Esas se responden. Las difíciles no me las manda. Hágale pues. Listo, Les voy a dale, contar dale. entonces un pequeñito esquema que yo construyo con esto y es el esquema bioclimático para complementar un poco la presentación que tenía con ustedes. Entonces, miren, la bioclimática es un asunto que realmente se puede evidenciar de esta manera. Lo voy a poner acá un poquito para limpiar aquí la pantalla. Es esto. Existe una condición del lugar. Escogí el peor color, pero yo me cambio de color. Vamos a ponerlo aquí en este mejor. Existe un lugar y ese lugar tiene unas condiciones de altura sobre el nivel del mar. Voy a poner aquí este esquemita. Aquí vamos a poner 0, aquí vamos a poner 1000 y aquí vamos a poner 2000.
¿cierto? Entonces aquí tenemos las tres escalas. Entonces esto es un clima cálido, esto es un clima templado y esto es un clima frío. ¿Sí o no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta región acá. Y esto está sometido a un régimen atmosférico, que es este que tenemos acá, que tiene unas condiciones particulares de sol. Pues hay radiación. Entonces hay una radiación que ingresa al planeta, ¿cierto? Esta radiación es energía. Y esa energía interactúa con materia, que es aire, que es lo que tenemos acá. Esa materia puede ser aire o agua, que es esto acá. Entonces el frente costero, las regiones costeras tienen esta condición. Tienen humedad, tienen aire y tienen agua aquí. Aquí hay unas condiciones de temperatura. La temperatura media en esta región es 28 grados centígrados. La temperatura media aquí es 24 grados y la temperatura media aquí es 18. Esos son promedios. Y no entremos en el debate que es que si yo estoy a 19, entonces ¿en qué clima estoy? No, son promedios. Pero resulta que tenemos unas condiciones de hábitat particulares. Miren que es un esquema muy de niños y una vegetación que es particular de este lugar, que es diferente a la vegetación y al lugar que tenemos acá. Por lo tanto, esta condición de clima determinante aquí nos obliga a tomar consideraciones que tienen que ver, primero, con cómo aprovecho los frentes de ventilación y cómo me protejo del sol con base en esta condición. De aquí surgen otros elementos, la pluviosidad, que es las lluvias, y cómo eso afecta a esto, el nivel del mar, la vegetación y tal. Entonces, cuando uno se va a un esquema muy básico, y yo ya me había adelantado un poco a esos esquemas, una arquitectura costera tropical va a depender mucho del edificio que vayamos a hacer, pero teníamos esas premisas, y en algunos lugares ha funcionado muy bien, en que la ventilación como estrategia nos dice que si estamos levantados del piso, podemos tener ese factor de aislamiento y que si tenemos un edificio en esa condición y tenemos la posibilidad de ventilarlo y extraer aire caliente, entonces estamos cumpliendo con un objetivo. Y al mismo tiempo, estamos hablando de una protección al fenómeno solar que nos permita controlar o contrarrestar el fenómeno con sombra al mismo tiempo. Revisar la materialidad. La materialidad es ver el detalle de esto, qué tanta masa o inercia puedo tener, y entender también que la masa térmica me permitirá controlar esto, pero recuerden que la masa no solamente era el material, también es la altura. Entonces, en la medida en que yo pueda tener espacios, ya sea residenciales, muy ventilados, buena altura y bien protegidos del sol, tengo una aproximación. Pero miren, yo no me he inventado nada con esto. Lo que estoy hablando es que la arquitectura costera ya tiene en lo vernacular unas indicaciones de esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted hace la misma casita en ladrillo, con la misma teja de fibrocemento, con un nivel de enrastre a 220 y un muro de bloque de 15, y esa misma es la que hace en Boyacá, o esa misma es la que hace en Tunja, estamos en la puta olla. No quiere decir que no se exploren posibilidades. Yo los invito a que me sigan un poco, porque ahorita estamos justamente desarrollando proyectos de vivienda de interés social bajo estos parámetros, donde hemos estado investigando más acerca de la inercia de los materiales, de las formas arquitectónicas, de los factores tecnológicos y de los factores económicos para dar respuesta a esto. Pero aquí también hay tremendos factores socioculturales que hay que entender también en esta forma, en la imagen, en la materialidad, en los colores y demás. Eso era lo que quería dejar como conclusión. Yo creo que el referente de una arquitectura bioclimática costera es, en principio, entender muy bien las condiciones de ese lugar y saber cómo le damos respuesta a eso. Voy a dejar por ahí para que ya le demos paso a las preguntas. Puede que resulten más entretenidas las preguntas que la presentación, entonces que capaz que pasamos bien bueno también. Listo. Entonces, ya voy a salir de acá. Claro que sí.
Bueno, hermano, ahora sí, cuéntenme. Ahora arranquemos. Bueno, por aquí tengo la primera pregunta y es de Rafael Antonio y nos dice que la acústica y la iluminación, ¿cómo se podría controlar en ambientes costeros, siendo elementos adicionales? A ver, vamos en orden. La acústica tiene que ver con dos factores. Primero, un factor, no es bioclimática netamente. La acústica es un problema antrópico, tiene que ver con la ciudad, pero hay un tema también con lo cultural y es la parranda o la contaminación que exista entre vecinos. Sí. Ahí la masa térmica le sirve, pero digamos que específicamente el problema acústico es un problema que se origina antrópicamente, que el ruido como condición es un efecto de ciudad y que además lo único que yo podría decir así específicamente frente a una región costera es que el ruido en zona caliente viaja más rápido. Ahora, es imperceptible, pues, o sea, eso es una relación porque el aire es más caliente, es menos denso, pues, es un tema. O sea, ¿se escucha más? Sí. ¿Y la parranda con Diomedes se escucha más? Sí. Pero es un factor muy cultural, ¿cierto? Hay otros elementos con el tema acústico y es porque la acústica tiene dos elementos que son claves. Primero, aislarse del ruido y el aislamiento no solamente es del ruido que viene de afuera para adentro. El aislamiento acústico es también del ruido que tengo de adentro a adentro, de entre espacios, ¿cierto? Por ejemplo, quienes somos docentes en las universidades y no ha tocado edificios que acústicamente no estén bien aislados, son dos profesores dando clase y están compitiendo, puta, ¿quién grita más? Y al final de las 2 horas terminan, o se agarran a puños o terminan mamados de la garganta, porque usted está escuchando la clase del otro profesor. Eso no debería ser así, eso se tiene que diseñar, pero eso no tiene que ver con que sea costero, eso tiene que ver con que sea arquitectura. La iluminación sí tiene un factor adicional, ¿saben? Desde mi experiencia, los frentes costeros son más brillantes por la presencia de mar, por la presencia de arena, por la presencia de una nubosidad, mejor dicho. Hay mucha más disponibilidad de luz natural. Entonces, se puede tener una mejor eficiencia en iluminación, pero recuerden que la luz no es rayo solar, son dos cosas diferentes. Entonces, uno puede iluminar muy bien los espacios por factores de reflexión. Tengo datos que nos permiten asociar que las zonas costeras son más brillantes, o sea, hay mucha más intensidad lumínica y eso significa que puedo tener aberturas mucho más controladas para tener mejores condiciones de iluminación, pero son, como te digo, factores de diseño. Me faltó uno en la parte acústica, les dije que eran dos, el otro es el acondicionamiento acústico, pero eso ya es para proyectos muy específicos. Quizás que a un nivel sociocultural es el tema del aislamiento, pero el tema del ruido, y eso hay que entenderlo, el tema del ruido se tiene que tratar es en la fuente. O sea, hermano, bájele al parlante, ¿sí o no? Pero eso no significa, sí, bájele, pero eso no significa que usted no tenga unas buenas ventanas con buenos sellos o unas buenas paredes con masa térmica que no le permitan escuchar al vecino. No, tampoco está gritando tanto, ¿sí o no? Pero entonces hay que mantenerse en esa relación de tema ruido y viento. Yo me enfoqué mucho en la parte térmica y humedad, porque esos sí son determinantes como conceptos. Ventilación y ruido son mucho más genéricos y no tiene que ver con que sea costero o no. O sea, a mí, aquí en Medellín también me ponen Diomedes, también hay que llamar a la policía, no porque sea Diomedes. Es porque lo ponen tan duro que el mismo huevón que lo está escuchando ni siquiera lo entiende. No lo escucha. Exacto. Yo lo que hago, que pues no se lo recomiendo, pero me dio resultado una vez, es que pongo Queen, el We Will Rock You, ¿sí o no? Cierro la casa y me voy para la finca. Y se los dejo ahí 6 o 7 horas. Y cuando regreso, el vecino está suavecito. Porque We Will Rock You, puta, de malas, pero eso, o mejora o empeora la cosa. Listo. Siguiente pregunta. Vale, venimos con Miguel. Voy a hacer la segunda, Miguel, para que nos rinda. Dice que entendiendo que debemos iluminar y sobre todo ventilar para controlar la humedad, hay un factor importante aquí en Buenaventura que es la lluvia. Desde su experiencia, ¿qué puede recomendarnos para dar respuesta a estos factores? Miren, hay un factor con la lluvia que es clave. Tenemos que entender el agua lluvia como un recurso. Quizás ustedes en la región pacífica hay un superávit de lluvia, ¿cierto? Sí. Pero el tema de los depositorios de agua, el almacenamiento de agua, y hay otro factor que tiene que ver mucho más con la habitabilidad, sino con la ecoeficiencia,
la probabilidad de reusar agua lluvia para usos no potables es muy elevada y muy eficiente. Y culturalmente es muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer con la lluvia? Recogerla. El agua lluvia hay que recogerla. Cuando hay superávit, todo lo que usted pueda sostener el agua lluvia antes de tirarla al exterior o al alcantarillado, eso es un aporte al ciclo hidrológico. Y tiene también una capacidad económica importante, relevante. En aspectos arquitectónicos, lo que hay que saber muy bien es cómo se diseñan los sistemas de lluvia. Y eso tiene que ver entonces con calados, con persianas, con patios que se mojen. Y lo otro es bajarnos también de la idea de pues, que la lluvia pues, lo va a matar a uno. Hay gente, ay, que me entró un chorrito de agua. Pues no trapee, weón. Haga jardines de lluvia. Deje espacios que se puedan mojar en temas de la lluvia. El asunto es que de pronto se incrementa un poco la humedad y se puede volver un poco complicado en ese sentido. Pero es una condición que ustedes, o que una región como Buenaventura o Quibdó no va a cambiar, porque tiene muy alta pluviosidad. Yo creo que lo que es interesante ahí es ver el asunto como un potencial, ver el agua lluvia como un factor muy positivo para los proyectos. Porque además, bajo las expectativas que tenemos, miren qué irónico esto, de análisis que hemos hecho. Potabilizar agua lluvia es una tecnología que cada día se está posicionando más y es mucho más económica que potabilizar agua de represa o agua convencional. Esos temas pues de que hay lluvia ácida y demás o micropartículas, a la final pues eso se puede simplificar un montón, ¿cierto? Y además ustedes están en una región que tiene una carga de vientos que van contra la cordillera y que va renevando, ¿cierto? Tampoco van a tener esa condición como tan complicada. Entonces, el tema con las lluvias, yo creo que es más de adaptabilidad de la arquitectura. Y yo les digo, miren muchachos, ¿por qué no intentar volver el agua lluvia un recurso arquitectónico, un recurso urbano? Y para eso se puede diseñar un jardín seco, un jardín de lluvia, es un lugar que usted dispone con una capacidad de carga tal que cuando cayó el aguacero, eso se va llenando de agua y usted lo pone a sedimentar, claro, utiliza espacio y demás. Pero si nosotros enfrentamos un proyecto reconvencional, una casa que usted haría en Pereira, en Medellín, y se la ponen en Buenaventura con la lluvia, pues te vas a inundar. Entonces hay que entender esos elementos de correlación. Para mí, la pregunta va como lo entiendo yo y de mi experiencia con el tema. ¿Listo? Claro que sí. David Duque. ¿David está por ahí? ¿Qué? ¿Hizo la pregunta y de huevo qué? Sí, profe, aquí. ¿Por qué no aclaras un poquito la pregunta? Porque realmente no la entiendo. ¿Cuál ha sido para usted la principal causa de que el concepto de avanzar hoy el día, de construir edificios, hacer avenidas, etcétera, y no el de enriquecer más lo natural y lo tradicional que tienen las zonas costeras? Pues yo entiendo la pregunta. Sí, dale. Ya la entendí. Sí, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo ya una experiencia, digamos, un poco, una experiencia media en temas de urbanismo y de arquitectura. He sido muy estudioso del concepto y la posibilidad de ser consultor para alcaldías o ser consultor para entidades del Estado en temas de normativa, en temas de urbanismo y mis estudios sobre urbanismo, me han permitido, está pasando el vendedor del limón. Sí, ahí se escucha clarito. Aguacates es por la mañana, por la tarde el limón. Ahí tiene problemas de acústica, profesor. No es la ventilación, huevón, es que tengo la ventana abierta. No, y eso son unos aguacates bonitos, unos limones. Bueno, ahí va, pero bueno. Aguacate 2000. A 2000. cómprame un par. Dale. La pregunta que hace David tiene que ver, es una pregunta difícil en el sentido en el que hay que entender las escalas. Y me voy a referir a eso porque lo dije en la presentación. Las escalas del urbanismo son escalas de décadas. Y esas escalas trascienden el pensamiento, la idea y la gestión de las personas que tomaron o toman esas decisiones. Eso es lo complicado. Y si a eso le metemos la condición de que el urbanismo no lo hacen los arquitectos ni los planificadores, el urbanismo de las ciudades lo hacen los banqueros, los economistas y los políticos y los abogados, o sea, estamos en la gran hijueputa olla con la planificación urbana. ¿O eso ustedes creen que el POT lo hace pues el arquitecto más teso del putas? No, el POT es una repartición entre políticos que tienen esto va a salir al aire, ¿cierto?
Bueno, en fin, ya lo dije. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hubo hace 60 o 70 años, primero, más grave, no había conocimiento del tema. Los planificadores urbanos de hace 60 años no tenían cómo saber cuestiones de cambio climático, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de flujo y energía. Siguieron un modelo convencional. Es más, ahorita que estamos hablando del agua lluvia, lo conecto con eso y yo lo he hecho en varias publicaciones que he hecho y en varias conferencias. El modelo de gestión del agua en las ciudades del siglo XX es el mismo modelo de gestión que tenían los romanos hace 2000 años. No hemos avanzado nada. El agua lluvia es residuo. El agua lluvia, el modelo de gestión del agua, el agua propia del lugar es para cagársela y el agua para tomarla traemos desde una cuenca. Es el mismo modelo de hace 2000 años. Entonces, hoy día apenas estamos entendiendo esos elementos a nivel de planificación y a nivel de escalas. Cuando la pregunta se hace por qué no se ha intentado connaturalizar la arquitectura, es porque hoy tenemos una inercia de 60, 70, 80 años. No la vamos a poner en 300 años, una inercia de desarrollo urbano, porque ahí también les podría decir datos que tengo. Un país como Colombia está mal planificado hace 200 años. Es que este país no se planificó. De hecho, este país tiene las grandes ciudades arriba en la cordillera, cuando un centro de desarrollo económico y potencial debería ser Buenaventura. O sea, si nosotros fuéramos un país serio hace 200 años, Buenaventura sería el puerto como el de Shanghái, pues, puta, un puerto poderoso y moveríamos todo, pero aquí no. Aquí llegaron un montón de putas españoles a robarse el oro y lo que hicieron fue unas putas minas en la montaña y ahí construimos las montañas. Después en la colonia nos sentimos orgullosos de los arrieros. El arriero preñador, con la hijueputa hacha talando bosques. Y en el himno antioqueño lo dice, el hacha de mis mayores con el que acabaron los bosques, que no dejamos nada a los vientos. Entonces, mírense cómo es el tema. Me dejé llevar, pero vamos a ver el tema. Hace 60 años, cuando las ciudades empiezan en temas de tecnologías de industrialización y concreto, el eslogan es, ¿cuál? Extendamos redes. Y el progreso se entiende en transporte, redes, flujos y demás. Vías. El modelo convencional es Pavimento. Pavimento, concreto y demás, el modelo tecnológico de hace 60 años. Y a los frentes de agua y a las quebradas, canalicémoslas. Yo me acuerdo hace 30 y pico años, cuando yo vivía en una comuna en Medellín, que en el barrio, si canalizaban la quebrada, llegó el progreso. Y todo el mundo feliz, porque entonces ya, y por encima metieron la quebrada. Entonces, esos modelos están apenas resolviendo hoy. ¿Cuál es el punto? Para poder transformar eso, hay que introducir conocimiento que ya lo tenemos, por lo menos. Pero hay que introducir voluntad política y modelos de gestión que estén actualizados al modelo de la época. ¿Cuál es el problema, mis estimados colegas? Que ese tiempo se nos está acabando. Las acciones del urbanismo de hoy se tienen que planificar a 10 o a 20 años máximo, 2030, 2040. Y todavía estamos a tiempo de eso. Pero mientras este Estado, pues, entre Ñeñe y Petro, puta, nos van a acabar, weón. Aquí, pues, el debate, seguimos, pues, entre izquierda y derecha. Y nosotros, los arquitectos, los intelectuales, estamos tan hastiados que tampoco participamos de los modelos de gestión. Y además, les voy a decir otra cosa, nuestro contexto sociocultural está diseñado en la desconfianza. Nosotros desconfiamos de todos, desconfiamos entre nosotros y eso es lo que nos han enseñado, a desconfiar entre nosotros mismos. Entonces yo me acuerdo que en algunos de estos debates alguien me decía, la Sociedad Colombiana de Arquitectos no hace nada. Puta, ¿quién se asoció? Usted paga la mensualidad, usted va a las asambleas, usted se mete, puto, usted se arremanga y propone. No, usted está esperando que alguien lo resuelva. Todo el mundo está esperando que alguien lo resuelva. Entonces, digamos que es una suerte de condición muy nefasta, pero como yo decidí hace 12 años que enseño sostenibilidad a no ser apocalíptico, pues yo escribo normativa, yo escribo una política pública, yo doy una conferencia, yo braveo a los constructores porque son unos malparidos, sí, también hay que decir. Yo braveo a los promotores inmobiliarios porque son unos malparidos. Yo braveo a los banqueros porque han lucrado con la vivienda social en este país y ahorita en pandemia pues están mirando para otro lado, puta, cuidando los millones, como esos malparidos pero comieran billetes. ¿Ah? Entonces hay que entender un poco esos modelos, pero muchachos, todos ustedes, la transformación la tiene que hacer la sociedad. Esa es la que tiene que hacer las transformaciones. Y una de las primeras transformaciones de la sociedad es aprender a votar.
Ah, nos va a faltar un montón. Si aquí vendemos un voto por un tamal, ¿sí o no? Miren la tragedia de esta semana con ese carro tanque. Uf, terrible. Eso es muy doloroso. Y sale a gente a decir, es que son costeños. Puta, tiene que ser uno muy hijo de puta para decir que la gente es porque es costeña, como así. Indolente. O sea, y hay gente que lo dice así, y capaz que alguna senadora, pues, no va a decir para el cabral, pues, ¿por qué? Porque salen a decir unas huevonadas de eso, y son los senadores que tenemos. Pues, en fin, pero el tema, muchachos, es que no podemos bajar la guardia. Y como docentes y como profesionales, nosotros tenemos que hacernos muy activos de esos modelos de participación y tenemos que ser muy propositivos. Tenemos que entender esas cosas. Yo les digo, ya, cada uno de ustedes que me tengan WhatsApp, me escribe, Gemma, ¿cuánto me demoré para responderle? 10 minutos, huevón. 10 minutos, 5, eso fue ahí mismo, la verdad que sí. Entonces, si ustedes me dicen, hagamos una cosa, ¿quién de ustedes conoce al alcalde de Buenaventura? Bueno, y entonces, pues, alcalde, que ponga pues, las pilas, huevón, o sea, ¿cierto? Profe, ¿me regala un número? Miremos unas cosas de cómo nos conectamos y cómo nos volvemos más activos con esto. Yo les digo, si ustedes me invitan a Buenaventura, yo voy. Con certeza, pues cuando no haya coronavirus, pues si voy con tapabocas, aquí lo tengo. El punto es, hombre, hay transferencias, hay conocimiento. Yo diseñé la política pública de construcción sostenible en Medellín. Está activa hace 4 años. Es un canto a la bandera, pues, porque eso no lo hace nadie, ¿cierto? Pero, si hay algo que yo les puedo decir, para responder a la pregunta y pasar a otra, hacer urbanismo sostenible, hacer edificios sostenibles, hacer arquitectura sostenible es muy buen negocio. Y yo estoy trabajando en eso y tengo abiertas las puertas para que compartamos eso, con industrialización, con tecnología, con información, con planificación urbana. Hay que convencer a 2 actores, hay que convencer a la sociedad, a la gente hay que convencerla de eso, de que tiene derecho a que le den una casa digna cuando paga por ella, tiene derecho a una ciudad sana y saludable y que eso se tiene que ejercer con impuestos y con votos, por las buenas. Pero, y lo otro es un político, hermano, que, puta, se ponga las pilas, hermano, también a meterle a eso. Por supuesto que la política es muy tenaz, pero yo les digo una cosa, desde mi experiencia, en 18 años que tiene PBG Arquitectos, hemos trabajado con todos los alcaldes que ha tenido esta ciudad. Desde Lupe, perdón, ustedes, pues ya no les digo, hasta Fico. Y ahorita estamos esperando a ver Daniel con qué va a salir. ¿Con qué sale? ¿Con qué sale? Pero ¿cuál es el mensaje? Nosotros deberíamos de ser muy independientes a nivel político, porque nosotros deberíamos servirles a la sociedad, no a un partido político. Totalmente claro, de acuerdo. Usted en su casa o con sus amigos, usted puede ser de izquierda, de derecha, de centro, o puede ser una persona sana, ¿cierto? Usted puede decidir de qué es. El punto es que cuando uno es funcionario, cuando uno es profesional, uno debería servirles a la ciudad, debería servirles a la sociedad, y yo creo que en la arquitectura falta un poco reflexionar también eso. Nuestra profesión está en mora de hacer mucho más impacto y mucho más debate social acerca de eso. Y miren que eso comienza con algo tan simple, con lo que yo les decía al principio de la presentación. Hagamos espacios saludables para la gente, como primera medida. Hagamos barrios saludables y hagamos ciudades saludables. Pero tampoco caigamos en la visión apocalíptica, pues, de que nos vamos a desaparecer. Pues ya llegó el coronavirus y honestamente yo creo que ya aprendimos a vivir con él. Total. Y en este momento, muchachos, el que salga a la calle sin tapabocas o esté emparrandado en plena pandemia, pues puta que se muera, huevón. O sea, ya es que un policía pues por cada persona. No, tampoco. Y hay otras consecuencias muy graves. Son posturas que uno tiene que decir al respecto. Pero bueno, cambiamos de pregunta que me están dando como rabia para su entonces. No, ya no, el tiempo no nos da, Alex. Esto es para hacer una charla de 3-4 horas con vos. Ya sí. Muy buena la charla. ¿Para qué me invitan? Quedan 2 minutos y esto automáticamente se corta. Bueno. A Daniel que nos contestó. Lo del borracho. Sí, a Daniel que nos contestó, sí, el profesor ya le tenemos varias propuestas ahí para que nos colabore y para que nos acompañe por acá en la universidad. Esa pregunta de Daniel me encantó. ¿Qué posibilidades de tener los de nuestro tal? El problema es que es un profesor caro, pues, pero no dejamos de cuadrar, weón. Eso ya lo miramos. Nada, Alex, agradecerte del alma y del corazón. Vos sabés que yo soy un fan tuyo y muchos que estamos aquí. He trabajado con vos en varios temas y nos conocemos desde hace mucho rato. Por eso te invité y espero pues, que nos acompañes en persona. Todos ustedes.
Cuando pase esto, Profe. ya nos queda un solo minuto, muchachos, lastimosamente. Esto, como lo puse hasta las 6 en punto, eso se nos corta. Entonces, los que necesiten Profe. información sobre el profesor, me Ahí les escriben al habilité el interno. celular. Por Eso. WhatsApp. Ahí está el celular del profesor. Él contesta automáticamente, la verdad, él no tiene ningún inconveniente. En horario legal, pues a las 10 de la noche le Claro. madreo. Te agradecemos mucho por esta charla tan interesante. Yo creo que la gente quedó muy contenta y nos va a tocar hacer otra. Y como te digo, traerte para acá porque la verdad tenemos muchos planes con PDG Arquitectos. Entonces, Fantástico. Aquí hay mucha transferencia para hacer y muchos temas para contarles. Listo. gracias a todos por acompañarnos, muchachos. Gracias por estar con nosotros y nada, que estén muy bien. Hasta luego. Alex. Hasta luego. Aquí, Germán, muchas gracias. Gracias, Buen día. hasta luego. Chao. Estén bien. Saludos, Gracias, Quique. profesor Alexander. Gracias. Alexander. Bien. Gracias, Gemay. Ok. Profe Parra, me regala su número también. Gracias, Gemay. Ok, Henry. El número mío, voy a ver si lo alcanzo a copiar. 311-799-4954. Ahí está. La clave del Bueno. cajero, de una vez. Sí, dale. Bueno, no se cortó, mira. Normalmente Hasta se que corta a las sigamos. 6. La idea, Alex, yo estoy montando un tema con la dirección sobre un diplomado y la idea es hacer también la especialización. Lo hemos Mire. hablado con los directores que han estado y la idea es que tú nos colabores y Perfecto, cuente hacer- conmigo. No, yo sé, Les siempre ofrezco, me lo... tengo un taller de bioclimática fantástico. Ya lo probamos con unos arquitectos aquí pues en varios lugares y está